Capítulo 7. Tras la victoria de Shigeo contra All for One y el posterior desastre en el bosque de Yavin, la sociedad de los héroes se sumió en un estado de agitación. Sin embargo, en las sombras de esta sociedad, muchos villanos recibieron este acontecimiento con la misma conmoción. La Liga de Villanos se había dispersado en los días posteriores a la batalla culminante de Mob. Sabían que la policía seguía trabajando diligentemente para localizarlos, así que separarse era su mejor oportunidad para evitar ser capturados. Al mismo tiempo, esto les dio a muchos villanos la oportunidad de reflexionar sobre lo sucedido. Sentado solo en la oscuridad, Tomura Shigaraki yacía de espaldas sobre una fría losa de cemento, con la mirada perdida en el techo. Habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo que Tomura no entendía nada. Como era de esperar, Tomura se quedó atónito y horrorizado al ver que su maestro había decidido luchar solo. Intentó obligar a Kurohiri a devolverlos, pero Kurohiri no cedió, y era un agente demasiado valioso como para hacerle daño. Eso significó que Tomura se vio obligado a ser uno de los millones de espectadores que presenciaron la legendaria batalla. Para su horror, Kageyama prevaleció y derrotó a su maestro. Aún recordaba la furia que sintió al ver a Mob de pie junto al cuerpo inconsciente de All for One. Pero antes de que esa ira pudiera distorsionar por completo su percepción de Kageyama, notó que el rostro de All for One estaba como nuevo. Tomura sabía lo terriblemente marcada que le había quedado la batalla de All for One contra All Might. Era la razón por la que necesitaba esa máscara, la razón por la que se mantuvo en segundo plano mientras Tomura dirigía la Liga de Villanos. Si hubiera podido curar el daño de esa batalla, su maestro lo habría hecho hace mucho tiempo. Así que eso solo podía significar que Kageyama, de alguna manera, curó a All for One. Pero eso no podía ser cierto. Incluso si Kageyama tuviera la capacidad de curar un daño tan extenso, que lo impulsaría a curar las heridas de su maestro durante una batalla tan intensa, eso excedía los límites de la racionalidad y cualquier ideología que Shigaraki pudiera comprender. Sin embargo, lo que causó una conmoción aún mayor fue el desastre ocurrido en el bosque de Yavin. Los medios informaron que un gnomo creado por la Liga de Villanos se desató en el bosque de Yavin y dominó a los 5 héroes principales, exponiendo la verdadera forma de All Might. Tan solo unos días después de que la Liga sufriera su mayor derrota y la Sociedad de Héroes obtuviera su nueva baliza, este giro inesperado les dio el Ave María que tanto anhelaban. Fue un desarrollo en el que Tomura no tuvo absolutamente ninguna participación. Aunque All for One y el Doctor habían estado trabajando en varios gnomos, ninguno era lo suficientemente fuerte como para derrotar a All Might, ni a los demás héroes principales con tanta facilidad. A pesar de esto, los medios de comunicación atribuían el desastre a la Liga de Villanos. Tomura, desde luego, no se quejaba. Esto solo sirvió para reforzar la reputación de la Liga y establecerla como una amenaza aún más creíble. Pero la pregunta persistía: si la Liga no era responsable del ataque, ¿quién lo era? Y lo que es más importante, ¿por qué los medios los culparían de esto en primer lugar? La batalla de All for One contra Mob, sin mencionar sus repetidos ataques a lo largo del año, había comenzado a infundir miedo en la población hacia la Liga de Villanos, a la vez que sembraba la duda sobre All Might y la preparatoria UA. Lo último que querría la Sociedad de Héroes es que la Liga de Villanos parezca una amenaza mayor al atribuirles el derribo del símbolo de la paz. ¿Podría ser que un villano quisiera unirse a la Liga de Villanos y causar el caos? Eso al menos explicaría por qué los medios relacionaron a la Liga con el desastre. Otra posibilidad, más radical, rondaba en la mente retorcida del villano. La reprimió en lo más profundo porque parecía demasiado estúpida como para siquiera contemplarla. Pero por mucho que lo intentara, Tomura no podía quitarse esa idea ridícula de la cabeza. ¿Podría ser que Kageyama había causado ese alboroto? El villano soltó una risita burlona, con la mano sobre los ojos. ¿Qué clase de teoría absurda era esa? El tipo que se entregó por el bien de sus compañeros, que priorizaba siempre la palabra sobre usar los puños, que casi dio su vida para derrotar a All for One, y que era alabado por todo el mundo por su heroísmo. Ese tipo decidió carbonizar el bosque de Yavin y dejar a All Might en coma. Iba completamente en contra de todo lo que había hecho hasta entonces. Y aún así, Tomura aún recordaba su charla en el centro comercial como si fuera ayer. Kageyama compartía con él una oscuridad que había estado oculta a todos los que lo rodeaban. Un odio que se enconaba en su interior y amenazaba con salir si se lo empujaba demasiado. Ya le había dado a Tomura un atisbo de esa rabia cuando luchó contra el gnomo en la USG. Luego, cuando estaba en el escondite, ese temperamento se encendió después de darse cuenta de que Tomura había traído a Mob para hablar y había puesto en peligro a la clase 1, para hacerlo.
Aunque Kageyama hizo todo lo posible por ocultarlo, Tomura sabía, sin lugar a dudas, que la oscuridad seguía ahí. Pero ¿era ese odio lo suficientemente profundo como para causar la clase de muerte y destrucción en el bosque Yavin? El líder de la Liga de Villanos se encontraba en una encrucijada. Este era el chico que había derrotado a su maestro y lo había enviado al Tártaro. Una acción que no solo paralizó a la Liga de Villanos, sino que también supuso un desaire personal para Tomura. Al mismo tiempo, esto abría un sinfín de posibilidades. Si Kageyama era realmente responsable, si poseía el odio y la determinación que Shigaraki creía, tal vez podría intentar convencer a Kageyama para que volviera al bando de los villanos. Si se unía a ellos, la sociedad de los héroes colapsaría y la Liga de Villanos tendría a uno de los seres más poderosos del planeta de su lado. ¿Pero sería tan simple? ¿De verdad podría hablar con Kageyama de nuevo y convencerlo de cambiar de bando con un simple gesto? Este era el enigma. El villano buscaba una explicación sencilla y una respuesta simple para todo lo ocurrido. Pero incluso con el poder y la autoridad que conllevaba dirigir la Liga de Villanos, Tomura Shigaraki era tan ignorante como el resto de la población. Así que, por mucho que deseara una solución clara, parecía que aún no llegaría. Aún así, Tomura sabía que era algo que no podía ignorar. Cueste lo que cueste, necesitaba encontrar las respuestas a este misterio. Una vez que Toga termine con sus pequeñas operaciones encubiertas, le pediré que investigue un poco. Quizás incluso le pida al doctor que nos dé algunos gnomos si es necesario. La sonrisa sádica del villano regresó. Si jugaba bien sus cartas, Tomura podría usar esto para generar un impulso que catapultara a la Liga de nuevo al estrellato, dejando a All Might y a la sociedad de héroes aterrorizados ante el nuevo símbolo del mal. A pesar de la creciente inquietud colectiva que se sentía en Japón, las ciudades seguían tan animadas como siempre. Kamakura era uno de ellos. Aunque el sol ya se había puesto, el sonido de numerosos pasos llenaba el aire, cada uno con un destino diferente y una historia distinta que contar. Entre los pasos de Kamakura se oía un hombre con una historia que haría que la mayoría de los ciudadanos retrocedieran con repulsión. Dabi, el villano pirocinético con un temperamento a la altura de su furia, recorría en silencio los callejones de la ciudad con la esperanza de encontrar nuevos reclutas para la Liga de Villanos. Lo prefería así. Dabi nunca fue muy bueno trabajando en equipo, y alejarse un poco de las travesuras de los demás miembros de la Liga era un respiro muy necesario. Después de todo, solo se unió a la Liga de Villanos para cumplir sus propios objetivos: matar a Endeavor y a Shoto Todoroki. Aunque la Liga de Villanos tenía diversos orígenes y motivos para unirse, la historia y el linaje de Dabi sorprenderían a cualquiera que descubriera sus orígenes. Originalmente conocido como Toya Todoroki, Dabi era el hijo mayor de Endeavor, nacido con una potencia de fuego superior a la de su padre. Con tal potencial, Endeavor lo crió para superar a All Might y convertirse en el héroe número 1. Desde que tenía memoria, esta era la misión que su padre le había encomendado. Y Toya la cumplió con la mayor pasión. Era la razón de su nacimiento, lo que tanto su padre como la sociedad necesitaban que hiciera. En un mundo donde los héroes eran el centro de la sociedad y él era el hijo mayor del héroe número 2, Toya no podía conformarse con menos. Desafortunadamente para él, su cuerpo no pudo soportar el intenso calor de las llamas. A partir de ahí, todo se derrumbó rápidamente para Toya. La atención y el afecto que Endeavor le había brindado se desvanecieron, y con ellos, el propósito de su vida. En lugar de eso, Endeavor trabajó para crear un niño que pudiera manejar tanto el fuego como el hielo. Aún así, Toya aún anhelaba recuperar el amor y la aceptación de su padre. Era el único Todoroki que lo veía en su mejor momento, una conexión que nadie más en la familia compartía. Por eso había entrenado tan duro para potenciar sus llamas, incluso si su padre no estaba allí para entrenar con él. Sin embargo, el día que quiso mostrarle a su padre los frutos de su entrenamiento en el pico Sekoto, sus llamas lo consumieron y su cuerpo quedó reducido a cenizas. Había estado al borde de la muerte, pero una fuente inesperada salvó la vida de Toya. Observador y calculador como siempre, All For One tomó el cuerpo de Toya y encargó al Dr. Garaki que trabajara para salvarle la vida. Tras varios años de arduo trabajo, el Dr. Garaki restauró el cuerpo de Toya al máximo de sus capacidades, aunque el daño era demasiado grave para repararlo por completo. Por ello, All For One sedujo a Toya con promesas de mayor poder si se quedaba con el villano. Pero Toya solo anhelaba el poder recibido de Endeavor, así que los abandonó y regresó a casa a toda prisa. Seguramente a su padre le habría importado que Toya se hubiera ido tanto tiempo. Las cosas debían de haber cambiado. Sabía que su padre aún se preocupaba por él.
Pero allí estaba Endeavor, entrenando a Shoto, impulsándolo a ser su sucesor, como siempre lo había hecho. Fue entonces cuando Toya comprendió la verdad. Su padre lo abandonó. Endeavor solo veía a Toya como una herramienta, un experimento fallido que debía desechar cuando ya no pudiera cumplir su propósito. Eso era todo lo que eran los héroes. Bastardos egocéntricos que priorizaban sus propios deseos y perfeccionaban su poder para llegar a la cima mientras menospreciaban a los demás. Ese fue el día en que Toya Todoroki murió y renació como Dabi. Desde ese día, Dabi solo vivió para derrocar a su padre y a la sociedad de héroes con él. La mejor manera de lograrlo era destruir la obra maestra de Endeavor en su apogeo y hacer que los esfuerzos de su padre fueran en vano. Durante esta cruzada, descubrió a personas con ideas afines. Primero, llegó en la forma de Stein, el asesino de héroes. Su misión de purgar a los falsos héroes de la sociedad era un objetivo que resonaba con Dabi, por lo que buscó personas con ideas afines para que lo ayudaran en la liga de villanos. Prácticamente todos en la liga estaban locos, eran débiles o tenían un aspecto repugnante, pero mientras lo ayudaran con sus objetivos, a Dabi no le importaba. Mientras trabajaba con la liga de villanos, Dabi sabía que tendría que luchar contra héroes y estudiantes de la UA. Tras tanto tiempo oculto, ansiaba por arremeter contra la sociedad de héroes. Esa oportunidad finalmente llegó cuando Tomura los mandó a atacar el campo de entrenamiento de la UA para secuestrar a Shigeo Kageyama. Dabi había visto lo que ese chico podía hacer en el festival deportivo. Con su poder y habilidades, Dabi sabía que ese mocoso sería tan arrogante y tenso como los demás. Su breve discurso al comienzo del festival deportivo fue claramente una farsa para quedar bien. En cuanto se encontrara a puerta cerrada, Kageyama mostraría la misma arrogancia y presunción que todo héroe lleva dentro. Pero, se equivocó. El chico se entregó para proteger a sus compañeros sin pensarlo dos veces. Aunque Dabi asumió que se entregaría, nunca imaginó que Kageyama lo haría tan fácilmente. Además, el repentino cambio de actitud que creía que ocurriría a puerta cerrada nunca ocurrió. El chico no opuso ni una pizca de resistencia durante todo el tiempo que estuvieron en el almacén. Les habló a los miembros de la liga como si fueran personas normales, agradeció a Compres por entregarles a Bakugo y Tokoyami, e incluso interrumpió una pelea entre Toga y Dabi. Rayos. Era más respetuoso con la liga que ellos entre sí. Luego, cuando fueron al escondite a hablar, Kageyama reveló su historia y sus pensamientos sobre la sociedad de héroes. Kageyama odiaba a quienes priorizaban el poder sobre los demás y deseaba crear una sociedad donde el valor de las personas no estuviera ligado únicamente a sus dones. Había sido descartado y abusado por la sociedad, obligado a convertirse en un estudiante del curso de héroes de la preparatoria UA y soportó una especie de infierno que lo llevó a arremeter contra el resto del mundo. Pero a pesar de esto, no se lo guardaba a nadie. Kageyama se negó a permitir que su pasado dictara sus acciones y se esforzó por cambiar la sociedad en lugar de destruirla. ¿Cómo podía Kageyama tener este tipo de convicción? Cualquiera que viera la clase de basura dentro de esta sociedad de héroes y el tipo de egoísmo que personas como Endeavor actuaban solo debería pensar en capitalizar ese odio. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Dabi negó con la cabeza con fuerza. ¿Qué demonios importaba? ¿Qué sentido tenía perder el tiempo pensando en cómo un chico con una historia un poco triste actuaba de forma distinta a como esperaba? Kageyama no podía comprender el dolor y el abandono que Dabi experimentó mientras crecía. Nunca podría olvidar el odio que lo había alimentado todos estos años, y esa chispa, sin duda, no iba a apagarse por culpa de un imbécil como él. Desde el otro lado del callejón, el ruido de pasos llamó la atención del villano. Eran un par de jóvenes que acababan de ir al bar. Una llevaba sus tacones en las manos, apoyándose en la otra mientras su amiga la mantenía en pie. Con los sentidos embotados por el alcohol, vagaban por las calles sin ninguna preocupación. «¡Guau! ¿Quién es ese tipo feo?», dijo la mujer, ebria. Su amiga, sin embargo, había conservado la razón lo suficiente como para presentir que algo raro le pasaba al hombre. Se giró y su amiga, con los pelos de punta en la nuca. «Lo siento. Mi amigo bebió demasiado. No queríamos ofenderte», dijo. «No, no me ofendo tan fácilmente». Dabi se acercó a la pareja con indiferencia. Era presa fácil. Ambos estaban claramente solos, demasiado borrachos para pensar con claridad, y no tenían a nadie más a su lado. Solo tenía que carbonizarlos, irse alegremente, y nadie se daría cuenta. Había planeado iniciar una matanza desde que la liga se dividió tras la batalla de Mob contra All for One, pero ahora tenía su primera buena oportunidad de llevar a cabo su plan.
Al fin y al cabo, todo era culpa de Endeavor. Todo lo que hizo, todas las personas que serían quemadas vivas a partir de ahora, todos fueron quemados por las llamas de Endeavor. Su padre cargaría con el peso de estas muertes, pues fue él quien llevó a Toya a convertirse en Dabi. El villano levantó la mano. Solo haría falta un disparo. No pasaré mi tiempo enterrado en el pasado. El dolor de tu pasado no define quién eres ahora. Sin previo aviso, las palabras de Kageyama resonaron en su cabeza. Dabi se detuvo en seco. ¿Por qué estaba pensando en ese aspirante a héroe con el pelo como un tazón en un momento como este? Los músculos de Dabi se tensaron. No podía permitirse dudar así. Vamos, era un solo disparo. Esta sangre mancharía las manos de su padre más que cualquier otra cosa. Pero a pesar de sus esfuerzos por convencerse, era como si su cuerpo se estuviera conteniendo por reflejo. Kageyama no haría esto. A pesar del trauma que lo transformó y lo condenó por el odio, decidió no usar ese dolor como arma. Actuó para proteger tanto a sus amigos como a sus enemigos, y les habló a ambos con la misma amabilidad y paciencia. Si Kageyama decidió no usar el pasado como una válvula de escape para su odio, ¿significaba eso que Dabi también podía elegir esto? Señor, la mujer retrocedió con cautela, buscando desesperadamente con los brazos algo a lo que agarrarse para estabilizarse y escapar si era necesario. ¿Qué planeaba hacer exactamente este hombre? Si tenía un don peligroso, ambos podrían morir en segundos. Temiendo lo peor, metió la mano en el bolsillo, preparándose para llamar a la policía. Sus temores se hicieron realidad cuando vio un orbe de llamas azules flotando en su palma extendida. Akane, corre. Agarró apresuradamente el hombro de su amiga borracha y echó a correr por la acera a toda velocidad. El orbe de llamas se desató, generando un torrente de fuego que iluminó el oscuro camino. Sin embargo, con la mente distraída, terminó carbonizando casi toda la pared en lugar de a las dos mujeres. Dabi gruñó de frustración y dobló la esquina para ver a dónde habían huido. Dado lo ebrios que estaban, ninguno podía ir muy lejos. Efectivamente, apenas podían correr en línea recta, demasiado ocupados intentando ponerse de pie como para escapar. El villano pirocinético volvió a levantar la mano para disparar, pero enseguida notó que una de ellas ya había sacado su teléfono. Maldita sea, si la policía ya estaba en camino, quedarse solo lo llevaría al riesgo de ser capturado. Su mejor opción ahora era escapar rápidamente y pasar desapercibido antes de que llegaran los policías. A paso rápido, Dabi regresó corriendo al callejón, serpenteando por los senderos oscuros para escabullirse de nuevo en la oscuridad. El villano frunció el ceño. ¿Quién hubiera pensado que un pequeño gamberro como Kageyama podría ponerlo de ese humor? Mientras los villanos acechaban en la oscuridad, los héroes del mañana eran el centro de atención en el examen de licencia provisional. La clase 1 había entrado en la contienda, pero Deku temía que su clase estuviera en desventaja al ser todos sus dones de dominio público. Por ello, teorizó que las otras escuelas atacarían inmediatamente a la preparatoria UA. Efectivamente, su clase fue bombardeada por todos lados por sus competidores. Sin embargo, este problema no fue un muro infranqueable. En cambio, fue un desafío que les dio la oportunidad de demostrar todo lo que habían aprendido desde el festival deportivo. En la primera línea del asalto de la preparatoria UA se encontraba Izuku Midoriya. Activando uno para todos, el joven estudiante usó su recién desarrollado estilo de disparo para alejar una de las pelotas, creando una ráfaga de aire que hizo volar a todas las demás. Detrás de Izuku, los demás estudiantes de la clase 1 usaban sus perfeccionados dones para defenderse de la avalancha de ataques, asegurándose de que ninguno de sus objetivos fuera alcanzado. Los estudiantes de la Academia Ketsubutsu asimilaban lo que acababa de ocurrir. Uno de los estudiantes de segundo año en primera línea, Shikui Makabe, esperaba que al menos uno de los estudiantes de la UA se viera abrumado por el ataque colectivo. Ninguno de nuestros ataques está dando resultados, afirmó Makabe. Supongo que no debería sorprendernos que la preparatoria UA no se rinda sin luchar, comentó Shindo. Aún así, pensaba que estarían un poco perdidos sin su jugador estrella aquí para apoyarlos. Supongo que tendremos que hacerles una zancadilla y desorientarlos nosotros mismos. De sus bolsillos, Makabe sacó 4 bolas de Diana que tenía guardadas. Usando su don, endurecimiento, las endureció todas, convirtiéndolas de goma en concreto. Makabe le lanzó los objetos endurecidos a su compañero, Itejiro Toteki. El estudiante atrapó las bolas sin esfuerzo y sin siquiera mirar. Había entrenado para esto, y por mucho que la preparatoria UA le ofreciera, no podían superar su habilidad. Yo me encargo de aquí, dijo Toteki. Intenta no ponerte celoso cuando termine por delante del resto de la clase.
Pero seguro que no te importará, ya que con este ataque reduciré el número de enemigos. Las 4 esferas de hormigón empezaron a brillar con un intenso color púrpura. Toteki alzó los brazos hacia atrás, preparando el movimiento que significaría la derrota para sus adversarios. Objetivo: fijar. Su don, Boomerang, le otorgaba el poder de lanzar objetos con increíble precisión e incluso cambiar su trayectoria en pleno vuelo. Gracias a su entrenamiento, podía controlar los objetos lanzados incluso bajo tierra. Las bolas de hormigón se hundieron en la tierra y se precipitaron hacia los estudiantes de la UA a una velocidad aterradora. La clase 1A sintió que perdía el equilibrio al temblar el suelo bajo sus pies. Boomerang. Trayectoria de luna creciente. El estudiante sonrió para sí mismo. Con la habilidad de perfeccionar su don, combinada con su movilidad subterránea, podría golpear a sus oponentes antes de que tuvieran la oportunidad de esquivarlo. Yo me encargo. Mientras varios estudiantes de la UA esperaban desesperados a que los objetivos salieran disparados del suelo, uno de ellos actuó sin demora. El don de Hiro estaba hecho para esto. La joven heroína conectó sus auriculares a sus amplificadores de muñeca y apoyó las manos en el suelo. Manchester Smash. Antes de que Hiro pudiera activar su don, Izuku ya había actuado y saltó, pisando fuerte contra el suelo. Se negó a quedarse de brazos cruzados y dejar que otros asumieran la responsabilidad mientras él ejercía el poder de One for All. El suelo bajo los estudiantes se quebró, dejando al descubierto los proyectiles. ¡Gra! El portador de One for All gritó de dolor. Había sido tan rápido al presionar el gatillo que olvidó regular su poder correctamente, y superó el límite del 5%, igual que con Stein. Buen intento. Por desgracia para Deku, su ataque no fue lo suficientemente fuerte como para dañar a los objetivos ni romper la concentración de Toteki. Para colmo, su imprudente movimiento lo dejó vulnerable a un ataque. El joven héroe vio a los objetivos que le apuntaban y, por reflejo, pateó con la otra pierna. Esta vez, sin embargo, respondió demasiado tarde, y uno de sus objetivos fue alcanzado. ¡Maldición! Izuku saltó hacia atrás con el resto de su clase, pero hizo una mueca al aterrizar. Uraraka lo ayudó a levantarse antes de que perdiera el equilibrio. «Deku, ¿estás bien?», dijo ella. «¿Por qué entraste así deprisa?», dijo Hiro. «Lo tenía. Yo solo, concentrados». Como representante de la clase, Ida tomó las riendas y centró su atención en la batalla en curso. Toteki no había terminado. Aunque la patada de Deku pudo haber dispersado las bolas, no las destruyó. Reagrupando los objetos, Toteki decidió apuntar a quien supuso era el punto más débil de la clase 1A, el bajito con el pelo de bola. Mineta entró en pánico al ver que las bolas cambiaban de objetivo. «Vienen directo hacia mí. Velo ácido». Por suerte para él, Mina reaccionó con rapidez y eficacia usando una pared de ácido, derritiendo los objetos en segundos. Mineta respiró aliviado. «Gracias. ¡Qué gran jugada!». Es una defensa especial que crea un muro derritiéndose. El entrenamiento de movimientos definitivo dio sus frutos. Mina no era la única decidida a demostrar los frutos del entrenamiento recibido esta semana. Sombra oscura emergió del interior de Tokoyami y lo envolvió como una armadura. Ahora, sombra oscura. Barras penetrantes del crepúsculo. Con su enorme garra, Sombra oscura agarró una de sus esferas objetivo e intentó alcanzar a Nakagame. Ella evitó el ataque por poco con su don telescópico, lo que le permitió retraer su cuerpo. Shindo observaba con atención todo lo que acababa de presenciar de la clase 1A. «Nada mal, ¡Wa!», gritó Shindo. «Pensé que sin Kageyama, entrarían a este examen como corderos al matadero. Pero que hayan mejorado su juego no significa que esto vaya a ser pan comido para ustedes. Quítate del camino». Shindo puso ambas manos en el suelo. Ahora era su turno de actuar. Sus defensas eran demasiado fuertes, así que la mejor solución era dividir y vencer. Es más, parecía que algunos estaban fuera de juego. Midoriya se abalanzó sin un plan, dejándose expuesto a un ataque. Sin sus compañeros para protegerlo, sería presa fácil, y uno de los miembros más peligrosos de la clase 1A quedaría fuera de combate. Fuerza máxima. Tierra temblorosa. Los estudiantes de la UA se presentaron al examen confiados en que su experiencia y entrenamiento serían suficientes para prepararlos para las otras escuelas. Esa creencia se desvaneció al instante. Tras 2 breves pulsos de energía que se extendieron por el suelo, todo el terreno a su alrededor se desintegró. El don de Shindo, vibrar, le permitía generar ondas de choque aterradoramente poderosas. Estas ondas, a su vez, formaban terremotos que se sentían en toda la arena.
Toda la clase 1 cayó al suelo desmoronado. Como Shindo anticipó, la fuerza de sus temblores generó vibraciones lo suficientemente potentes como para formar múltiples rocas grandes y agrietar el suelo tan profundamente que la clase se separó en el proceso. El terreno en sí mismo cambió debido a la abrumadora fuerza de estos temblores. Grandes rocas que alguna vez se alzaron como montañas en este pequeño entorno se derrumbaron. El terreno relativamente uniforme ya no estaba sembrado de rocas de todas las formas y tamaños. Muchos estudiantes en la arena que presenciaron esta destrucción quedaron asombrados, recordando que no solo Shigeo Kageyama poseía un don con un poder cataclísmico. Shindo sonrió con satisfacción. ¿De verdad creían que eran los únicos con movimientos definitivos? ¡Qué error! Sin su jugador estrella aquí para protegerlos, es solo cuestión de tiempo antes de que todos estén fuera de combate. Solo y al descubierto, Izuku Midoriya se quedó de pie. Al levantar la vista, todo su cuerpo se tensó, ni un solo compañero estaba a la vista. El entorno era prácticamente irreconocible. No tenía ni idea de lo bajo que había caído ni de dónde había acabado el resto de su clase. ¿Era este el plan de Ketsubutsu desde el principio? Esto era malo. Estaba aislado y vulnerable, lo que lo convertía en presa fácil de cualquiera que lo observara. Si no actuaba pronto y encontraba a sus compañeros, estaría acabado. Izuku no tenía ni idea de que alguien en el examen pudiera poseer un don tan poderoso. Pensó que sus luchas con villanos estos últimos meses, el entrenamiento que recibió tanto en el campamento como con All Might, serían suficientes para superar esto, pero se equivocó. El cuerpo de Izuku se estremeció de indignación. Normalmente, Izuku estaría sonriendo en ese momento, extasiado ante la idea de luchar contra estudiantes tan poderosos de otras escuelas. Pero después de lo sucedido con Shige, tal euforía lo superaba. Las únicas emociones que lo impulsaban eran una determinación implacable y un creciente odio hacia sí mismo. Aquí iba de nuevo. Ochako había acudido a él cuando estaba sumido en la desesperación. Lo había empujado a levantarse y luchar porque creía que podía mantener la batalla. Y ahora le estaba fallando a ella, a toda su clase, una vez más. Debería haber reaccionado más rápido. En cuanto vio a Shindo poner las palmas en el suelo, Deku debería haber usado uno para todos y golpearlo antes de que activara su movimiento definitivo. Así, sus compañeros podrían haberle dado apoyo y no estarían en este lío. ¿Por qué tenía que ser tan incompetente? Demasiado absorto en sus pensamientos como para concentrarse, Izuku quedó completamente vulnerable cuando una estudiante se abalanzó sobre uno de sus objetivos. Alcanzándolo en el lado izquierdo del pecho, saltó sobre Izuku con una voltereta hacia atrás, aterrizando detrás de él con una gracia y una rapidez nunca antes vistas por Izuku. Te toca. Eres tú. ¡Qué tontería! Mirar al vacío. Izuku reconoció a la chica. Era la de cabello castaño claro de la preparatoria Shiketsu, Kami Utsusimi. Salió de la nada. Sus cejas se alzaron con curiosidad. Te ves bastante enfadado, tigre. ¿Está todo bien? Izuku se recompuso un momento. Contra una oponente como ella, no podía bajar la guardia, sobre todo ahora que dos de sus objetivos ya habían sido alcanzados. Un error y podría quedar fuera del examen. Izuku se armó de valor y adoptó una postura de combate. En combates donde se espera mucho uno contra uno, la mayoría de los competidores tienden a atacar a oponentes sobre los que ya tienen mucha información, ya que es más seguro. Por eso te localicé, porque es muy probable que muchos estudiantes de la UA se vean atacados. Verás, no quería perder la oportunidad de interactuar con una escuela tan prestigiosa, y me has mostrado un gran interés. Te gusta mucho hablar, la Academia Ketsubutsu probablemente lo emboscaría en cualquier momento. Perder el tiempo en una charla relajada no era algo que pudiera permitirse. Las chispas verdes de One for All se activaron alrededor del joven héroe, preparándose para un ataque. Su oponente comenzó lanzando una piedra, que Izuku esquivó fácilmente. Continuó con una de sus bolas objetivo, lo que obligó a Midoriya a esforzarse un poco más para esquivar. Para cuando volvió a centrarse en ella, había desaparecido. ¿Qué? ¿A dónde se fue? Izuku miró desesperado a su alrededor, solo para descubrir que su oponente había llegado detrás de él con una bola de tiro en la mano. Todo lo que tengo que hacer es tocarte con una pelota y estás fuera. ¡Ay! Su declaración hizo que Midoriya perdiera la compostura, así que al esquivarla de nuevo, su movimiento fue torpe, cayéndose al suelo. Kami aprovechó su error. Saltando sobre él, le agarró la muñeca con el brazo derecho y le presionó el hombro con el codo izquierdo. Con esta llave, Izuku quedó a su merced. No pareces estar en la cima de tu juego, murmuró con una sonrisa confiada.
¿Cómo escapaste de mi vista? Preguntó Izuku, negándose a ceder a sus burlas. Ah, eso. Simple, la verdad. Es una técnica que ciega y ensordece a mi oponente. Para lograrlo, contengo la respiración, despejo mi mente y desaparezco. Pero basta de hablar de mí. Te vi en el festival deportivo, y no creo que normalmente cometieras errores como este. Me gustaría saber qué te tiene tan alterado. ¿Será por tu amigo, Kageyama? Todo el cuerpo de Izuku se tensó de aprensión. Tomaré tu silencio como un sí. Kamie soltó una risita. Debes de quererlo mucho, ¿verdad? Quería hablar con él en este examen y conocerlo mejor, pero también me has llamado la atención. Así que dime, ¿por qué quieres ser un héroe? ¿Por honor, por orgullo, o incluso por el bien de Kageyama? Activando One for All, el joven héroe apartó a su oponente de un empujón, preparándose para otro ataque. Pero, para su sorpresa, el siguiente ataque no surgió de la superficie, sino de debajo de la tierra. En cuestión de segundos, una gigantesca telaraña surgió de la roca, obligando a Deku a esquivarla. ¿De dónde provenía este ataque? Levantó la vista y, para su horror, vio a Toteki encaramado en una cornisa con varios estudiantes detrás. ¿Entonces Shiketsu también intenta acabar con él?, comentó Toteki. Bueno, mientras lo derroten, supongo que da igual. Sin esperar una orden, todos los estudiantes apuntaron a Midoriya. El portador del uno para todos inmediatamente realizó maniobras evasivas. Los ataques eran implacables. Telarañas, bolas de Diana, mordedores metálicos. Todos los trucos y armas que tenían, los estudiantes los usaban con toda su fuerza. Pero Deku no podía rendirse. Tenía que seguir esquivando y esperar el momento oportuno para escabullirse. Claro, sería difícil hacerlo solo, pero con su entrenamiento y el uno para todos, semejante plan de acción podría lograrse fácilmente. ¿Estás bien? Justo cuando creía estar solo, una voz familiar lo llamó. Era Uraraka. Estaba agachada sobre una roca puntiaguda, sin heridas aparentes. Por aquí. Ochako extendió la mano para ayudar a Deku a escapar del ataque. Pero mientras continuaba con sus maniobras evasivas, no pudo evitar presentir que algo no cuadraba. ¿Se había expuesto al enemigo sin un plan? ¿Había otros compañeros escondidos esperando para actuar después de que Uraraka les diera una señal o algo así? Deku no tuvo mucho tiempo para pensar en eso, porque ahora Uraraka se había convertido en un objetivo. El estudiante con el don de la telaraña le lanzó sus telarañas a Uraraka. Esta se tambaleó hacia atrás y cayó de la roca. En ese momento, uno de los estudiantes con manos desmontables intervino. La derribaré rápido. No esperen. Los demás estudiantes intentaron detenerlo, pero él ignoró sus palabras para quedarse con los puntos de Uraraka. Deku abrió los ojos de par en par. A la altura de la caída, acabaría con heridas graves, y si el otro estudiante la alcanzaba, podría arriesgarse a que la expulsaran del examen. Era su momento de actuar. No podía permitir que alguien más volviera a salir lastimado delante de él. Sin dudarlo, Izuku saltó del suelo y abrazó a la heroína. Se acabaron los errores, se acabaron las distracciones. Usaría su poder para salvar a quienes tenía delante, para compensar sus imperdonables fracasos. Una oportunidad. Uno de los estudiantes que estaban arriba aprovechó la situación y se preparó para lanzar su pelota. Pero esta vez, Deku estaba listo. Con Uraraka en brazos, Deku pateó la roca sobre la que se encontraban los estudiantes. Se había reunido con el grupo de apoyo y les había pedido que mejoraran su equipo. Una de las estudiantes, Mei Natsume, creó unas suelas de hierro especiales que permitían que las puntas saltaran hacia atrás, dando a los ataques de Izuku un doble impacto. Gracias a esto, la estructura sobre la que se encontraban los estudiantes se derrumbó, dándole a Deku la oportunidad justa de escapar. Deku se burló para sí mismo. Kageyama no habría necesitado ningún equipo especial para hacer algo así. Si hubiera estado allí, la clase nunca se habría separado. Y Deku creía que podría servir de reemplazo con solo el 5% de One for All y unas suelas elegantes. No tenía derecho a sentir la más mínima satisfacción. Esto era lo mínimo. Su siguiente objetivo era encontrar al resto de sus compañeros. Izuku encontró rápidamente unas piedras que les darían suficiente cobertura contra los ataques enemigos. Una vez fuera de la vista, bajó con cuidado a Uraraka. Miró por una abertura para comprobar si había enemigos. ¿Alguno de los estudiantes logró seguirlos? Mientras Deku vigilaba, Uraraka permanecía agachada y en silencio detrás de él, con una expresión de creciente culpa. Lo siento, metí la pata, dijo Uraraka. No, no es cierto, respondió Deku. Los superaban en número. Es una lástima que Kageyama no estuviera aquí para apoyarnos.
Si lo hubiera estado, la inferioridad numérica no habría importado, dijo con un tono de voz despreocupado. Izuku hizo una breve pausa antes de suspirar. Sin duda. Aún me cuesta creer que esté encerrado en el tártaro. Ahora, el silencio impregnaba el aire. Deku no se movió ni un ápice. La joven heroína esperaba la respuesta de Izuku. Seguramente tendría algo que decir sobre la situación actual de Kageyama después de todo lo ocurrido desde el campamento de entrenamiento. ¿Se quedaría sentado sin decirle absolutamente nada? ¿Eres alguien de Shiketsu, no? Uraraka se encogió, pero por lo demás mantuvo una expresión extrañamente neutra. ¿Soy qué? Deku giró la mirada hacia su compañera y frunció el ceño. Tras pensarlo, notó de inmediato el comportamiento sospechoso de su compañera. Ya le tenía desconfianza, y entonces empezó a hablar de Kageyama con tanta indiferencia. Estaba casi tan devastada como Deku por lo que le había pasado al Esper. Jamás lo sacaría a relucir con tanta calma. Sin embargo, ese era solo un ejemplo de su inusual comportamiento. Uraraka ha estado trabajando en su don, entrenando duro. Incluso puede ignorar sus efectos secundarios por un corto tiempo y usarlo para flotar sin enfermarse. Pero tú, ni siquiera has intentado usarlo, a pesar de estar en peligro. El adolescente retrocedió varios pasos mientras hablaba. Y aún más sospechoso es cómo te expusiste al enemigo sin un plan. Esa no es la Uraraka que conozco. Una estudiante que se disfrazó de Uraraka para intentar engañar a Deku era sin duda un problema. Pero había algo más que lo hacía exponencialmente más preocupante para Izuku, y lo que es más importante, ¿por qué te interesa tanto Kageyama? ¿Por qué crees que está en el tártaro? La expresión de la impostora no cambió ni un centímetro. Permaneció inmóvil, y su expresión inquietante solo sirvió para desconcertar a Deku. Como para parecer más amenazante, todo su cuerpo comenzó a derretirse, como si fuera una figura de cera expuesta a un calor abrasador. Si me salvaste, aunque sabías que era una impostora, ¿significa que intentabas usarme de alguna manera? Mientras hablaba, la voz de Uraraka comenzó a cambiar, transformándose en la de alguien que había conocido hacía apenas unos momentos. Responde mi pregunta. Digamos que es una corazonada. He oído rumores sobre Kageyama y quería saber de uno de sus amigos más cercanos si eran ciertos. La piel derretida de la chica se convirtió en una baba gris, cayendo a su alrededor y goteando al suelo. Pues no lo son. Kageyama no es responsable de lo que pasó en el bosque Yavin. Jamás le haría daño a nadie. Vaya, pareces bastante apasionado con el tema para alguien que afirma que Kageyama no tuvo nada que ver. Puede que me esté imaginando cosas, pero creo que hay más en todo el incidente y en Kageyama de lo que parece. Como dije antes, quiero saberlo todo sobre él y sobre ti. ¿Son tan buenos chicos como creo? ¿Estarían dispuestos a sentarse a hablar con alguien, incluso si fuera su enemigo? Izuku jadeó. Ahora que la mayor parte de la baba se había desprendido, dejaba al descubierto lo que se escondía debajo. Estaba completamente desnuda, lo que permitía a Deku ver la figura femenina oculta bajo su disfraz. ¿Qué pasó con tu ropa? Me vestiré cuando termine mi misión. La impostora se abalanzó sobre ella y le pasó las uñas por la cara a Deku, haciéndole sangrar. ¿Qué le pasaba a esta chica? Kami dobló las rodillas y se abalanzó para atacar de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, una ráfaga de cinta adhesiva se disparó entre ella e Izuku. Él reconoció la cinta. Podría ser Midoriya. ¿En qué situación tan envidiable te encuentras? Al separarse del resto de la clase, Zero se topó con Uraraka, y ambos fueron a buscar al resto de sus compañeros para reagruparse. Pero entonces se topó con Midoriya, él solo, luchando contra una hermosa chica prácticamente desnuda. A pesar de todo lo ocurrido en su clase, Zero seguía siendo un adolescente, y no pudo evitar preguntarse si Midoriya habría empezado a tener algo de acción con una chica de otra escuela en un momento como este. Uraraka. Mientras Zero disparaba su cinta, Uraraka se elevó al cielo con su don para preparar su ataque. Suelta. Ahora, dejando que la gravedad hiciera su trabajo, cayó al suelo e intentó contener a su oponente. Pero Kami la esquivó con facilidad, dejando a Uraraka desconcertada por sus reflejos. La joven heroína realizó una serie de volteretas hacia atrás y se encaramó sobre una roca. A pesar de la inferioridad numérica, Kami los miró a los tres con una expresión inocente, casi burlona. Y justo cuando las cosas empezaban a ir bien, dijo con un tono seductor y juguetón. ¡Qué lástima! Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Pero no con tanta gente alrededor. ¡Qué lástima! Ochako Uraraka. Kami miró a la estudiante de la UA. Él confía mucho en ti, ¿sabes? Ochako se quedó boquiabierta.
¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera pedir una aclaración, su oponente saltó de la cornisa y se retiró al laberinto de la arena. Zero intentó perseguirla entre las rocas, pero Deku gritó: «No la sigan». Ah, hombre. ¿Por qué no? Podría haber sido su don, pero parecía que no llevaba puesta su ropa ni sus objetivos. Aún existe la posibilidad de que venga a por nosotros. Además, tiene una habilidad de sigilo que le permite ocultar su presencia si la dejas de mirar aunque sea un segundo. Ya me ha marcado. Una más, y me eliminan. Oh, no, Deku, Uraraka y Zero solo ahora notaron el segundo objetivo brillante en el pecho de Izuku. Si logró atrapar a Deku y sorprenderlo, debía ser un enemigo poderoso. ¿O era algo más? Ambos compañeros podían ver las líneas de frustración y ansiedad grabadas en su rostro. Ya había cometido un desliz antes, así que tal vez no estaba en su mejor momento cuando la chica la atacó. Aún así, parecía más abatido ahora que al comienzo del examen. Zero sintió la tentación de preguntarle más sobre la chica con la que se encontró, pero era lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que no era el momento. Oye, Midoriya, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Te ha molestado la chica o algo así? La mirada de Deku bajó al suelo. Busquemos un refugio y luego hablamos. Los dos estudiantes asintieron y siguieron a Izuku. Solo tardaron un minuto en encontrar un lugar seguro para descansar. Una vez protegidos, Izuku les contó lo sucedido desde que se separaron. Cuando les contó cómo la chica se había transformado en el clon de Uraraka, Zero y Uraraka hicieron todo lo posible por disimular la sorpresa y la vergüenza, y esperaron a que Deku terminara de explicarlo todo. Así que esa chica tiene la habilidad de transformarse en otras personas, y se transformó en Uraraka para intentar engañarte y, al mismo tiempo, obtener información sobre Kageyama. Así es, Uraraka inclinó la cabeza. Así que ya corren rumores de que Kageyama fue enviado al Tártaro. Ya lo creen todos. No estoy seguro. Pero parece claro que la gente quiere respuestas y están intentando usar nuestra clase para conseguirlas. Los dedos de los pies de Deku se curvaron furiosos y se pasó la mano por el pelo con agresividad. Maldición. Esa chica podría difundir esos rumores según mi reacción. Si la gente descubre la verdad sobre el bosque de Yavin, ¿quién sabe cómo reaccionará la comisión de héroes? Kageyama podría acabar encerrado allí durante meses o incluso años. La electricidad verde se activó alrededor de Deku. Rechinó los dientes y apretó los puños. ¿Por qué no pude actuar con calma? ¿Tan difícil era no comportarme como un idiota? Ahora podría haber empeorado todo, otra vez. El joven héroe echó el codo hacia atrás, listo para romper la piedra que les servía de escondite. Deku. Antes de que el héroe pudiera desahogar su frustración, Uraraka lo agarró del brazo. La ira de Deku comenzó a disiparse rápidamente al ver la mirada de Uraraka. Era la misma mirada que le había dirigido en la UA cuando se negó a ayudar a reparar el bosque de Yavin. No te pierdas en Issei. Esa era una chica. No tenemos ni idea de lo que piensa el resto del mundo. Recuerda lo que está en juego. Nuestra clase está dividida y el tiempo se acaba. 30 personas ya aprobaron, y si nos quedamos aquí obsesionados con cosas que escapan a nuestro control, el examen se acabará y habremos venido en vano. Así que concéntrate en el juego, Deku. ¿Cuál es nuestro plan? Ahí estaba de nuevo. Esa determinación férrea, la claridad de propósito, la capacidad de controlar sus emociones para seguir adelante. Mientras Deku estaba demasiado ocupado revolcándose en el odio y la autocompasión, Uraraka se mantuvo firme, impidiéndole ahogarse en el desaliento. Era increíble. Y él sabía que ella tenía razón. Por mucho que quisiera enfurruñarse en un rincón y lamentarse por cada tragedia que azotaba a la clase y a su mejor amigo, cargando con la culpa de todo, Deku sabía que no era el momento. Era el momento de actuar y aprobar la ronda del examen. Zero soltó una carcajada de incredulidad. Maldita sea, Uraraka. Nunca pensé que pudieras actuar con tanta rudeza. La joven sonrió. Gracias. Aprendí de ejemplos muy buenos, dijo, volviendo la mirada hacia Midoriya. El estudiante de pelo verde sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Menudo amigo tenía. Muy bien. Empecemos con lo que sabemos, empezó Deku. Que nos separaran fue un duro golpe para nuestra clase. Pero aún podemos hacer algo con el grupo de estudiantes que está cerca y quizás atrapar a algunos. 4 examinados han aprobado. La voz de Mera resonó de nuevo por todo el estadio, informando a los estudiantes sobre su posición. Ya somos 60 personas. Eso significa que solo quedan 40 plazas. Los 3 cuerpos se tensaron. ¿Quedaban 40 plazas? ¿Cuánto tardarían en llenarse?
¿Podrían alcanzar a suficientes estudiantes antes que el resto de los competidores? Los estudiantes de la UA enfocaron rápidamente sus mentes. No podían dejar que esto los perturbara. Después de todo lo que había dicho Uraraka, no había forma de que un anuncio como ese los distrajera. Ignórenlo. Como decía, podríamos centrarnos en el grupo de estudiantes que nos busca y sorprenderlos. Deku recordó cuando los estudiantes los rodearon después de que la clase se separara. Antes, vi a alguien intentando adelantarse a sus compañeros. Estaba en pánico por no conseguir suficientes puntos, ya que su clase atacó en grupo. Sin duda, acabarían peleándose por sus objetivos. Entonces, a medida que la gente se preocupa, se distanciarán de sus compañeros de clase y estarán en desventaja, comentó Uraraka. Entonces, ¿por qué decías que deberíamos permanecer todos unidos? Estaríamos en el mismo barco. Deku abrió la mano para golpearse la palma vacía. Bueno, para empezar, nos dijeron que golpeáramos los puntos débiles con bolas, así que es fácil pensar que esto es práctica de tiro. Pero sin saber cuáles son los dones de nuestros oponentes, prácticamente iríamos a ciegas. Tampoco es fácil ni eficiente perseguir objetivos en movimiento, porque al fin y al cabo, estarán protegidos. Piénselo. Quería asegurarme de rastrear a suficientes personas para que todos en nuestra clase pasarán, y luego usaríamos las bolas solo cuando ya no pudieran moverse. En nuestra clase hay muchos que destacan en contener grupos, incluso sin Kageyama. Así que pensé que no sería un problema. Zero se apoyó los dedos bajo la barbilla. Ya veo. Es cierto que si solo estuviéramos practicando tiro al blanco, solo podrían saber si éramos buenos tiradores. Esta prueba implica más de lo que pensábamos. SHHH. Uraraka silenció a sus compañeros. Podía oír pasos, y eran varios. ¿No parece que se están acercando?, susurró. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Zero. Iré tras ellos. ¿Eh? Zero jadeó. Seré un señuelo para que puedas moverte. Estate atento a las aberturas que te permitan inmovilizar a la gente y ganar puntos. Tus dones son mejores en eso que los míos. ¿Un señuelo? Somos 3, así que necesitaríamos 6 personas. Entendido. Mientras Zero dudaba de sus posibilidades, Uraraka no dudó. Con la cooperación de los 3, confiaba en que compensarían su inferioridad numérica. La joven heroína se levantó con los puños apretados, decidida. Zero, hagámoslo. Zero se frotó la nuca con torpeza. Ahí iban otra vez con esa confianza desenfrenada. No le sentaba bien, pero supuso que no estaría de más intentar seguir su ejemplo. Vale, de acuerdo. Los 3 estudiantes de la UA estaban de pie. Los 3 estaban en la misma onda. Tenían un plan y lo llevarían a cabo. Era su momento de dar un paso al frente y lograr la victoria. Para ellos, para su clase y para Kageyama. Mientras muchos de los estudiantes de la UA separados por la fuerza se encontraban enfrascados en la batalla, el único estudiante de clase 1, a que decidió aventurarse solo ya había llegado a la fábrica industrial. Antes de adentrarse en el laberinto de este sector, Todoroki decidió comenzar desde un punto estratégico elevado para mapear el terreno. Así que, usando su hielo, se impulsó hasta una alta torre de agua y luego derritió el hielo para eliminar cualquier evidencia de su presencia. Shoto notaba que habían dedicado mucho esfuerzo a esta arena. Había cientos de tuberías de distintos tamaños repartidas por todo el sector. Docenas de silos, con tuberías más pequeñas, grandes tanques de combustible cilíndricos y otros edificios industriales, se ubicaban en diversos lugares. Algunas secciones estaban llenas de tuberías más pequeñas y múltiples edificios, creando un laberinto de rutas alternativas. Otras áreas no tenían un diseño tan complejo, pero aún así tenían muchos escondites. No podía permitirse quedar atrapado en un laberinto, así que sería mejor navegar por la sección menos compleja de esta fábrica industrial. Una idea trivial cruzó por su mente. Si entraba en esa fábrica, su padre podría tener dificultades para ver su desempeño. ¿Pero qué importaba? Ahora mismo, tenía que concentrarse en aprobar esta fase del examen, no en si su padre podría verlo luchar. Aún así, no pudo evitar volver a donde estaba sentado su padre. Shoto frunció el ceño. Su padre ya no estaba. Incluso desde la distancia, podría ver las llamas de Endeavor. Giró la cabeza 360 grados, para ver si su padre se había movido al otro lado de la arena. Pero Endeavor no estaba por ningún lado. Su oficina debía haberlo llamado para encargarse de algún villano o de algún problema en la agencia. El adolescente se burló. ¿Qué esperaba? Aunque su padre hubiera intentado compensar su pasado, a la hora de la verdad, su carrera siempre estaba por encima de su familia.
Puede que hubiera habido momentos en los que su padre hubiera intentado estar ahí para él, pero ahora, parecía que ni siquiera podía hacer el esfuerzo de quedarse unas míseras horas. Puso los ojos en blanco. No importaba. Lo único que importaba ahora era encontrar un escondite antes de que los estudiantes lo vieran. Tras trazar mentalmente las direcciones, Shoto volvió a bajar al suelo y se abrió paso a través de la fábrica. Mientras se aventuraba por el laberinto, Shoto se aseguraba de estar atento a cualquier perturbación. Eran escuelas de primera con dones de los que no sabía nada. Un desliz podría significar su eliminación. Pasaron los minutos. Aunque pudo actuar con suficiente sigilo para evitar ser detectado, tampoco logró avistar a ningún enemigo. Las demás escuelas se mantenían en grupos de 10 o más. Idealmente, los grupos lucharían entre sí y reducirían su número a algo más manejable para él. A ver, ¿dónde estamos ahora? Incluso en lo más profundo de la fábrica, Shoto podía oír la voz de Mera por los altavoces. Todo ha ido mucho más rápido. Parece que 52, mejor dicho, 53, han aprobado. Por otro lado, parece que 230 examinandos han reprobado. Quedan menos de la mitad de las plazas disponibles. Es hora de ponerse en marcha. No se demoren, chicos. Esta no era la noticia que Shoto se moría de ganas de escuchar. Con las plazas ocupadas y la disminución de solicitantes, parecía que ser sigiloso y esperar ya no sería un lujo que pudiera permitirse. Ahora tenía que ser el cazador. Pero la suerte quiso que no tuviera que esperar mucho más. Desde arriba, Shoto vio una de las bolas objetivo volando a toda velocidad hacia él. El héroe, con 2 dones, levantó la mano izquierda y disparó una ráfaga de llamas, quemando la bola y reduciendo su velocidad lo suficiente como para que cayera frente a él sin causarle daño. Eso estuvo bastante bien. Un grupo de 10 estudiantes de la preparatoria Seijin salió de su escondite. Todos llevaban trajes ninja tradicionales, compuestos por una máscara, una capucha, una placa frontal y un traje completo. Sin embargo, cada traje era de un tono de color diferente, probablemente para diferenciar a sus miembros. Quien hablaba era un estudiante con un traje ninja rojo, y aunque era una exageración, Shoto asumió que era su líder. Justo lo que esperaba del ganador de tercera categoría del festival deportivo. Me llamo Todoroki, ¿verdad? No puedo creer que estés aquí vagando solo. Debes de tener mucha confianza. Además del ninja de color rojo, un estudiante con un traje de ninja verde habló. Aunque sea de la preparatoria UA, actuar solo es buscarse problemas. ¿Una pelea de 10 contra 1? No tiene ninguna posibilidad. Los estudiantes esperaban que Todoroki temblara de miedo al pensar en enfrentarse a todos a la vez. Pero su actitud serena y segura se mantuvo tan firme como siempre. Esto es genial. Ahora no tendré que buscar oponentes. El líder de los estudiantes se burló. Bueno, ¿no eres genial? La mitad de los ninjas dieron el primer paso. Al unísono, lanzaron uno de sus objetivos, sumando un total de 5 bolas de diana dirigidas a Todoroki. El estudiante de la UA apoyó la mano en el suelo y erigió una estructura de hielo para protegerse. Pero no se detuvo allí. Maldición. No puedo moverme. En cuestión de segundos, todos los estudiantes de la Academia Seijin tenían los pies congelados. Aunque conocían su destreza con el hielo, aún les sorprendía que pudiera atacarlos a todos a la vez en tan poco tiempo. ¿Te sorprende? Creí que dijiste que viste el festival deportivo. Todoroki levantó la mano izquierda. Aunque aún no dominaba del todo su control de temperatura, tenía la confianza suficiente para disparar una ráfaga de fuego a baja altura que los incapacitaría sin herirlos gravemente. Decidió empezar con el grupo más grande, compuesto por 3 estudiantes encaramados en la misma azotea. No te hagas el engreído. Como Shoto descubriría, la Academia Seijin tenía muchos ases bajo la manga. Mientras las llamas amenazaban con engullirlos, 2 de los estudiantes, los que vestían ropas azul oscuro y negras, combinaron sus dones. Uno les permitía disparar ráfagas de agua, y el otro, expulsar barro de sus manos. Juntos, estos dones lograron dominar las llamas más débiles de Shoto y lo obligaron a erigir otra barrera de hielo para protegerse. Estamos preparados. El ninja rojo sacó una nuez de metal de su traje y se la lanzó a Todoroki. La nuez creció al instante hasta alcanzar el tamaño de un camión. Esta nuez, agrandada, logró romper la estructura de hielo de Shoto. Eso no es todo lo que traje. Dentro de su disfraz había un conjunto de herramientas metálicas portátiles. 2 clavos se convirtieron en enormes jabalinas, y 3 nueces en balas de cañón que aniquilarían a cualquiera que alcanzaran. La presión combinada de estos objetos metálicos destruyó la estructura de hielo, dejando a Todoroki expuesto.
El ninja continuó con otra nuez, esta vez del tamaño de un microondas. Sin embargo, causaría un daño considerable si impactara a Shoto. Disparó una ráfaga de llamas, pero a diferencia de la bola objetivo, este loco ni siquiera disminuyó su velocidad. Shoto abrió los ojos de par en par. ¿Por qué no disminuía la velocidad? Ni siquiera parecía tener un rasguño. Shoto no tuvo más opción que esquivar. Mientras esto sucedía, el líder del grupo usó sus herramientas para liberar a sus compañeros del hielo. Su fuego no funcionará contra ninguna de mis herramientas. El tungsteno tiene un punto de fusión altísimo. Con los estudiantes ahora liberados, su confianza regresó y todos miraron a Todoroki como halcones mirando a su presa. Como dijimos, fuiste un tonto al intentar ir solo, continuó el líder. Puede que pienses que solo por ganar el festival deportivo basta para aprobar el examen tú solo, pero no te engañes. Cualquiera con ojo y sentido común podría ver que solo ganaste porque Kageyama se rindió en el último segundo. Todos sabemos que él fue el verdadero ganador ese día. Kageyama es el único estudiante que siquiera pudo pensar en terminar este examen sin ayuda de nadie. ¿Y de verdad crees que estás cerca de su nivel? Es ridículo. Esa arrogancia será tu perdición. Shoto Todoroki se quedó quieto y en silencio. Los estudiantes de Seijin se dieron cuenta de que mencionar a Kageyama había tocado una fibra sensible. Con suerte, sería suficiente para desorientar a Shoto y eliminarlo. Pero pronto se equivocaron. Todoroki sonrió con suficiencia. Tienes razón. Kageyama merecía ganar el festival deportivo. Sería un tonto si pensara lo contrario. Sería igual de tonto si pensara que estoy a su altura. El portador de fuego hielo miró fijamente a sus oponentes a los ojos. Pero de algo puedo decir con absoluta certeza. Le planteé un desafío ese día, que es más de lo que cualquiera de ustedes puede afirmar. Y si creen que pueden darme un desafío mayor que él, entonces, adelante, inténtenlo. Sus llamas se encendieron alrededor de su costado izquierdo, y su determinación afloró a la superficie. Pero voy a aprobar este examen. Estaré a su lado cuando regrese a la preparatoria UA, y ninguno de ustedes me detendrá. Aunque varios estudiantes de la UA se vieron envueltos en feroces batallas con escuelas rivales, un grupo de 4 estudiantes de la UA permaneció al margen del campo de batalla. Después de que Shindo dividiera a la clase 1A con sus temblores, Tsuyu, Shoji, Hirou y Yaoyorozu lograron mantenerse unidos. Sabiendo que quedarían expuestos si permanecían en un terreno tan abierto, Yaoyorozu decidió guiarlos a otro sector de la arena. El sector comercial contenía numerosos edificios de diversos tamaños que les proporcionarían diversas posiciones estratégicas para vigilar a los enemigos o esconderse si eran atacados. Entre estos edificios había un rascacielos de cristal. Con sus múltiples ventanas, Yaoyorozu lo consideró la mejor opción, tanto como mirador como refugio temporal. Sin embargo, no se percataron de que un grupo de estudiantes los había estado vigilando desde que entraron en este sector. En el primer piso de este rascacielos de cristal, las estudiantes de la Academia Seiai se escondían de las demás escuelas. Sola en una mesa, Saiko Inteji estaba sentada con una tetera recién hecha, unos pasteles y un altavoz. Ella y las demás chicas decidieron ir a largo plazo, refugiándose para espiar a las demás estudiantes y esperar el momento oportuno para atacar. Había una estudiante en particular a la que Saiko había estado buscando. Momo Yaoyorozu era una de las estudiantes más talentosas e impredecibles que competían en este examen, y además era con quien competía por el afecto de Kageyama. Había hecho ese trato con Yaoyorozu para desestabilizarla, pero aún así no podía negar que se había enamorado de Shigeo Kageyama. Una vez derrotado, tendría la oportunidad de hablar con él y conocerlo a un nivel más íntimo del que otras chicas podrían soñar. Era muy distinto del lado analítico y distante que había cultivado en su academia, pero tampoco podía ignorar esta faceta suya. Así que hizo planes meticulosos. Usando su don y la información obtenida de la vigilancia de sus compañeros, predijo que la preparatoria UA se dividiría para debilitarlos, y que Yaoyorozu iría sola o en grupo a un lugar protegido y con una posición estratégica elevada. Basándose en su punto de partida y la cantidad de edificios en el sector, predijo que Yaoyorozu probablemente se refugiaría en ese rascacielos de cristal. Ahora solo quedaba esperar. Mientras tomaba su té, una de sus compañeras se acercó e hizo una reverencia. Señora Sai, pronto tendremos visitas. He confirmado que 4 estudiantes de la UA están entrando al edificio. Uno de ellos es Yaoyorozu, tal como lo predijo. Saiko esbozó una sonrisa maliciosa. Excelente. Veamos el video. Claro.
La estudiante usó su don, proyectando una imagen holográfica de la videovigilancia que mostraba a los 4 estudiantes de la UA. Duplicación de brazos, un manipulador de ondas sonoras, una rana y, por supuesto, un don que te permite crear cosas. Saiko cerró los ojos. Con el té que bebió, su mente estaba a toda marcha, prediciendo todos los resultados posibles y qué acciones tendrían más probabilidades de éxito. Su sonrisa burlona se ensanchó. Parece que nuestra presa ya está decidida. Saiko se levantó de su silla mientras su compañera esperaba obedientemente sus órdenes. Por favor, reúna a las demás damas. Sí, señora. Sí. La fórmula de su éxito era perfecta. Muy pronto, ella y el resto de su equipo aprobarían esta fase del examen, obtendrían sus licencias provisionales de héroe y ella tendría la oportunidad de invitar a salir al héroe que marcaría el comienzo de una nueva era en la sociedad de héroes. Estaba impaciente. Fin del capítulo.